En esta hora, amados hermanos, vamos a pasar al mensaje de la palabra. At this time, brethren, we're going to go on to the message of the word. Y yo les voy a invitar a estar de pies. I invite you all to please stand. Y abrimos nuestras Biblias en Lucas capítulo 12 We open our Bibles in the book of Luke, chapter 12, y leemos el versículo 19. and we read verse 29, perdón. 29. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And we read this in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Este es Jesús hablando a sus discípulos. This is Jesus speaking to the disciples. Él dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. It says, and do not seek what you should eat or what you should drink, nor have an anxious mind. Añada el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos. Reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. Yo te pido en esta hora que tu Santo Espíritu, el Consolador, que está en misión sobre la tierra y que está aquí en nuestros medios, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100%. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada, que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, yo le he puesto por tema este mensaje, el remedio para la ansiedad. I have put as a theme to this message, the remedy for anxiety. Es el tema del mensaje. That's the theme of the message. Y yo quiero comenzar diciendo que yo he arribado a la conclusión I want to start off by saying that I have come to the conclusion de que este mensaje se debe predicar por lo menos 2 veces al año. that this message should be preached at least twice a year. ¿Saben por qué? Do you know why? Porque predicándolo Because preaching it 2 veces al año twice a year, podemos conseguir que haya menos personas enfermas en la congregación. we can seek that there will be less people that are sick in the congregation. Si usted y yo ponemos en práctica lo que el Señor enseña en su palabra, If you and I put to practice what the Lord is teaching us in his word, nosotros vamos a recibir sanidad y vamos a permanecer sanos we're going to receive healing and we're going to remain healed para glorificar al Señor con nuestros cuerpos sanos. so that we can glorify the Lord with our healed bodies. Bueno, la Biblia dice The Bible says, en Proverbios 3:1 Proverbs 3:1, que la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo. that the word of God is a medicine for our bodies. Vamos a leerlo. Let's read this. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. It says, my son, do not forget my law, but let your heart keep my commands. Mire lo que dice el 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Verse 2 says, for length of days and long life and peace they will add to you. Y el verso 8 dice, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Verse 8 says, and it will be health to your flesh and strength to your bones. Eso es la palabra de Dios para nosotros. This is the word of God for us. Es medicina a nuestro cuerpo It is a medicine to our y body, refrigerio para nuestros huesos. and it is strength to our bones. Hermanos, nosotros como humanos tenemos la tendencia de olvidar lo que se enseña y se predica en este lugar. Brethren, we as human beings, we have the tendency to forget what is preached and what is taught in this place. Por eso Moisés dijo al pueblo de Israel That's why Moses said to the people of Israel, en Deuteronomio 6:6, Deuteronomy 6:6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. and these words which I command you today shall be in your hearts. Y mire cómo dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte
y cuando te levantes. Verse 7 says, and you shall teach them diligently to your children, and you shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. Hermanos, estas verdades tenemos que repetirlas. Brethren, these truths, we have to repeat them. Repetirlas hasta que penetren bien en nuestros oídos. We need to repeat them until they penetrate well into our ears. Jesús fue quien dijo en Lucas 9:44, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Jesus was the one who said in Luke 9:44, let these words sink down into your ears. Hermanos, estas palabras son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, Brethren, these are the sound words of our Lord Jesus Christ, de las cuales habló el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6:3. of which the Apostle Paul spoke about in 1 Timothy 6:3. No podemos dejar de perder ni una de estas palabras del Señor. We cannot allow to even lose not even one of these words of the Lord. Si usted no ha leído los evangelios, If you have not read the Gospels, lea los evangelios, read the Gospels, porque ahí están las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. because there you will find the sound words of our Lord Jesus Christ. Son palabras de vida eterna, dijo Pedro en Juan 6:68. They are words of life, Peter said En Juan in 6:68. John 6:68. Ahí lo dice. It says it there. El apóstol Pedro dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. The Apostle Peter said, who shall we go to? You have the words of eternal Y life. Jesús dijo en Mateo 7:24, el que las hace fundará su casa sobre la roca. And Jesus said in Matthew 7:24, whoever does these words, they shall build their house on a rock. Y cuando venga el río con ímpetu y soplen vientos, su casa no caerá porque estará fundada sobre la roca. And when the winds blow and they beat on that house, it will not fall, for it is founded on the rock. Así es la palabra de Dios para nosotros. And this is how the word of God is for us. Su fundamento sólido. It is a solid Cuando foundation. nosotros la aprendemos y la aplicamos a nuestras vidas. When we learn it and we apply it to our lives. Y también es medicina para nuestros cuerpos It is also a medicine for our bodies. y refrigerio para nuestros huesos. And it is strength for our bones. Hermanos, en estos días yo he estado pensando Brethren, during these days I've been thinking, en qué podemos hacer para que no se nos olviden las enseñanzas y las prédicas que se traen en este lugar. what can we do so that we don't forget the preachings and the teachings that are brought here? Y he arribado a la conclusión And so I've come to this que conclusion. la respuesta es repetirlas. The response is that we should repeat them. Repetir las enseñanzas. Repeat these teachings. Repetir las prédicas. Repeat the preaching Hasta que penetren bien en nuestros oídos. until they penetrate well in our ears. Y de nuestros oídos pasen a nuestro corazón. And from our ears they will pass down into our hearts Hasta que nosotros las pongamos en práctica. until we put them into practice. En cierta ocasión, Pablo dijo a los filipenses, On a certain occasion, Paul said to the Philippians, en Filipenses 3:1, Philippians 3:1, a mí no me es molesto. Note bien esa palabra. A mí no me es molesto. En inglés, cuando usted lo escuche, va a decir, a mí no me es tedioso. Y yo busqué esa palabra en el diccionario y dice, a mí no me es fastidioso el escribiros las mismas cosas y a vosotros es seguro. So the Apostle Paul is saying, and listen to what it says, for me to write the same things to you is not tedious. In other words, it's not bothersome. It's not annoying. And for you, it is safe. Aquí vemos al apóstol Pablo We see here the Apostle Paul. que no se disculpa He's not por apologizing escribir las mismas cosas. because he's writing the same things. Al contrario, él dice, a mí no me es molesto. To the contrary, he's saying it's not bothersome to me. A mí no me es fastidioso. It's not annoying. Y mire cómo termina el verso 1 de Filipenses 3. Y para vosotros es seguro. And see how the verse ends in Philippians 3:1. It says, but for you, it is safe. Por eso es que el apóstol Pablo repetía las mismas enseñanzas. This is why the Apostle Paul, he repeated the same Y teachings. repetía las mismas prédicas. And he repeated the same preachings Con el propósito with that purpose de que esas enseñanzas that those teachings, penetraran bien en los oídos de los oyentes. they would penetrate well in the ears of the hearer. Y que fuese para ellos como un salvaguarda.
And that it would be to them like a safeguard. Eso es lo que significa la última parte de ese texto. That's what that latter part of that verse means. Cuando el apóstol dice, y para vosotros es seguro. When the apostle is saying, but for you it is safe. Lo que está diciendo, para vosotros es salvaguarda. And what it's saying is that for you it is a safeguard. Para vosotros estas enseñanzas y estas prédicas son para vuestra defensa. For us, for you, it is these preachings and teachings are for safe defense. Es protección para ustedes que yo las escriba una y otra vez. It is a protection for you that I would write them one and over again. Y nosotros vemos que Pedro corrobora con Pablo And we see that Peter, he corroborates with Paul. y dice prácticamente lo mismo en 2 de Pedro 1:12. And he practically says the same thing in 2 Peter 1:12. Mire cómo dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. He says, for this reason, I will not be negligent to remind you always of these things, though you know and are established in the present truth. Nosotros vemos que Pedro se pasaba constantemente recordando a los hermanos lo que debían hacer. We find that Peter was constantly reminding the brethren of what they should be doing. ¿Por qué? ¿Y Why? para qué? And for what? El verso 10 lo dice, para que pudieran vivir la vida cristiana sin caída, sin tropezar. Verse 10 tells us so that they can live their Christian life without stumble. Así de importante es que se enfatice las mismas enseñanzas y las mismas prédicas en una congregación. That's why it is important that the same preachings and teachings are emphasized and taught in the congregation. Así que nosotros establecemos And so then we establish que los apóstoles eran muy diligentes the apostles were very diligent en escribir y repetir las mismas cosas, in writing and repeating the same things, aunque los hermanos las supieran even though the brethren may have known it. y aunque estuvieran confirmados en las verdades bíblicas. And even though they may have been established in those biblical truths. Así que nosotros nos preguntamos, And so we ask ¿por ourselves, qué era importante para los apóstoles la repetición? why was it so important to the apostles repetition? Porque ellos sabían They knew que les serviría de salvaguarda. that it would serve to them as a safeguard. Ellos sabían They knew que les serviría de protección that it would serve for them as a y protection de defensa contra las falsas and as a enseñanzas. defense against the false teachings. Así que hermanos, la repetición So brethren, repetition, nos ayudan a recordar it helps us to remember y a mantenernos siempre enfocados en nuestro Señor and Jesucristo. to remain and stay focused on our Lord Jesus Christ. La repetición nos protege del engaño, Repetition protects us from deceit. nos protege del error It protects us from errors. y de vagar, como dice la Biblia, en la vanidad de nuestra mente. And that we should wander off in the vanities of our minds. Mire, el apóstol Pablo fue el que escribió esto It was the apostle Paul who wrote this. en Efesios 4:17. Ephesians 4:17. Vamos a leerlo. Let's read it. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. He says, this I say therefore and testify in the Lord that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk in the futility of your mind. Verso 18. Qué triste, teniendo el entendimiento, dice, entenebrecido, o sea, oscurecidos, ajenos de la vida de Dios, o sea, de la vida eterna, por la ignorancia que en ellos hay. Verse 18 says, having their understanding darkened, being alienated from the life of God because of the ignorance that is in them. Y por la dureza, dice, y en inglés dice, por la ceguera de su corazón. It says, because of the blindness of their heart. Hermanos, por eso la repetición es importante, Brethren, this is why repetition is so important. porque nos protege de estas cosas. It protects us from these things. Moisés dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 6:7, Moses said to the people of Israel in Deuteronomy 6:7, yo reitero, I reiterate, dice estas palabras, la palabra de Dios la repetirás a tus hijos. he says again, these words, the words of God, you will repeat them to your children. Luego dice en el verso 8, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. In verse 8, he goes on to say, you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. Y en el verso 9 dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Verse 9 says that you will write them on the doorposts of your house and on your gates. Yo no sé cuántos de ustedes tienen escritos textos bíblicos en las paredes de su casa. I don't know how many of you have biblical verses on the walls of your home. Pero Amen. si usted va a mi casa, If you go to my house, usted va a ver textos bíblicos en las paredes de la you're casa. going to see biblical verses on the walls. Estamos siguiendo cumplidamente el consejo bíblico We are following diligently the biblical counsel de escribirlas en los postes de la casa to write it on the doorposts of the y en las house puertas de la casa, and on the gates of your home. para que no se nos olvide, amados hermanos. So we should not forget it, brethren. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? What are we saying with all of Que this? la repetición es de vital importancia Repetition is of vital importance para el aprendizaje. for learning. Nos ayuda a recordar It helps us to remember. y nos mantiene siempre enfocados en el Señor. And it keeps us focused on the Lord. Por eso yo les dije al principio That's why I said at the beginning que este mensaje se debe predicar por lo menos 2 veces al año. that this message should be preached at least twice a year. Porque predicándolo 2 veces al año, Because preaching it twice a year, podríamos conseguir que hubiera menos personas enfermas en la we might congregación. find that there will be less people that are sick within the congregation. Este tema que yo me propongo desarrollar en este día, This theme that I have purposed to develop on this day, el remedio para la ansiedad, the remedy for anxiety, es verdaderamente, como dice Proverbios 3:8, medicina para nuestros cuerpos. it is truly, as it says in Proverbs 3:8, it is a medicine or health to our bodies. Y refrigerio para nuestros huesos. And it is strength for our bones. Así que nosotros nos preguntamos en esta hora, And so we ask ourselves at this time, ¿qué es la ansiedad? what is anxiety? Pues yo aprendí I learned que la ansiedad es una alarma del cuerpo anxiety is an alarm within the body. que nos advierte cuando hay una amenaza, It warns us when there is a threat, ya sea real o imaginaria. whether it's imaginary or real. Y cuando suena esa alarma, And so when that alarm goes off, la alarma de la ansiedad, the alarm of anxiety, los médicos dicen the doctors say que sube la adrenalina, that your adrenaline rises. que el corazón comienza a palpitar aceleradamente, The heart starts to beat in an accelerated manner. aviva la respiración, Your breathing gets accelerated. acelera la digestión It accelerates your digestion. e ingresan al fluir sanguíneo una hueste de mensajeros químicos And so through your bloodstream, there's all of a sudden you have these messages of these chemicals. que nos preparan para la emergencia. It prepares us for this emergency that's happening. Hermano, esta reacción del cuerpo ante la ansiedad Brethren, this reaction of the body against anxiety, nos prepara para responder a cualquier situación que se presente. it prepares us to respond to whatever situation that Y arises. nosotros respondemos ya sea peleando o huyendo del lugar. And we respond by either fighting or fleeing from the place. Los médicos dicen The doctors say que cuando el cuerpo no se libera de esa tensión, that when the body is not freed from that tension, se producen cambios químicos then chemical changes take place. que llevan al sistema inmunológico a debilitarse. It brings forth to your immune system and it weakens it De tal manera que la persona siente indigestión, such a way that the person feels this a indigestion. veces dolor de cabeza, Sometimes there's headaches. le sube la presión, Their blood pressure rises. los músculos se ponen rígidos The muscles become rigid. y ellos dicen le puede dar úlceras, And they say you can get ulcers le because of puede this. dar desórdenes de la piel, You can have issues with your skin, diabetes diabetes, o otros problemas de salud. other problems with your health. Los médicos también dicen Doctors also say que los periodos intensos de ansiedad that these intense periods of pueden anxiety ser muy dañinos para la salud del cuerpo físico. can be very harmful to the physical body. Y ellos también dicen And they also say que el impacto más perjudicial de la ansiedad that the most damaging part of anxiety, no es el que se siente en el cuerpo físico, it's not the one that's necessarily felt on the physical sino body, el que afecta la salud mental but the one that affects your mental health y las relaciones interpersonales. and your interpersonal relationships. De modo que a veces el cónyuge y los hijos de la persona con ansiedad son las más afectadas.
in such a way that the people, the spouse, and the family members who have anxiety are the ones that are most affected. Así que con esto en mente, So with all of this in mind, nosotros nos preguntamos en este día, we ask ourselves on this day, ¿cómo puedo yo lidiar con la ansiedad? how can I deal with anxiety? Los médicos dicen The doctors say que el ejercicio corporal es un excelente recurso para reducir la ansiedad. that physical exercise is a good recourse to be able to reduce anxiety. Y ellos dicen que para que sea efectivo debe ser no menos de 30 minutos al día. And they say in order for it to be effective, it should be at least half hour a day. También los médicos han comprendido The doctors have also understood, y han comprobado, and they have also proven, escuche bien esto, listen well to this, que un espíritu de gratitud that a spirit of gratitude es la más beneficiosa de todas las emociones is the one that's most beneficial of all the emotions. y es útil para resolver el problema de la ansiedad. And it is useful in order to resolve the issue of Y anxiety. como usted no me escuchó, And because you all didn't hear yo me, voy a repetir eso. I'm going to repeat that. Un espíritu de gratitud A spirit of gratitude es la emoción más beneficiosa is the most beneficial emotion, y útil para resolver el problema de la and ansiedad. it's most useful in order to resolve the issue of anxiety. Así que después de muchos años de investigación, So after many years of los investigation, médicos han concluido the doctors have concluded que sus pacientes mejoran cuando aprenden a ser agradecidos. that patients improve when they learn to be filled with gratitude. Pero yo estoy aquí para decirles I'm here to tell you que antes que los médicos arribaran a esa conclusión, that before doctors came to that conclusion, Dios ya había revelado en su palabra God had already revealed in His Word que la voluntad de Dios that the will of God es que nosotros los creyentes seamos siempre agradecidos. is that we, the believers, would always be grateful. Esa es la voluntad de Dios, This is the will of God, que usted y yo demos siempre gracias a Dios. that we always give thanks to God. Como dice Efesios 5:4, As it says in Ephesians de 5:4, la boca del creyente no deben salir palabras deshonestas. from the mouths of the believers, dishonest words should not flow. De la boca del creyente no deben salir necedades. Out of the mouth of the believers, foolishness should not Mire come cómo out. dice ahí, ni truanerías. It also says, nor coarse jesting. Truanerías son chistes inapropiados que no convienen. These are inappropriate jokes that are not beneficial. Lo que debe salir de la boca del creyente What should flow from the mouth of the believer es lo que dice ahí. is what it says there. Debe salir siempre acciones de gracia. But rather we come out should be giving of thanks. Eso es lo que enseña la palabra. This is what the Word of God Que la teaches. voluntad de Dios That the will of God es que nosotros demos siempre gracias a Dios. is that we would always give thanks to God. Está en Efesios 5:20. You find it in Ephesians 5:20. Gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Filipenses 4:6. Philippians 4:6. Dice que nosotros debemos presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, It says that we should present our prayers before the Lord with thanksgiving, sabiendo knowing que el Señor es poderoso that the Lord is powerful para cambiar la adversidad en to victoria. change adversity into victory. Él es poderoso He is para powerful hacer que todas las cosas malas nos ayuden a bien. that all evil things will help us in the end. Él es poderoso He is powerful para hacer que nosotros le saquemos provecho a toda experiencia desagradable en nuestras vidas. that we would be able to take out a positive experience out of every negative experience. Siempre presente sus peticiones a Dios Always present your petitions before God con acción de gracia. with thanksgiving. Primera Tesalonicenses 5:18 dice que debemos dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. 1 Thessalonians 5:18, it says, in everything give thanks, for this is the will of God. Y qué interesante, amados hermanos. And how interesting, brethren. Los médicos dicen Doctors say que la mente y el cuerpo están tan íntimamente relacionados that the heart and the mind are so intimately related que una actitud agradecida that this attitude of gratitude, libera hormonas químicas positivas it brings out these positive hormones. conocidas como endorfinas. They're called endorphins. Dicen ellos que traen salud
al organismo. It says that it brings health to the organism. Ellos dicen también por el otro lado, And they also say, on the other hand, nada es más destructivo en un ser humano nothing is more destructive in a human being que un espíritu airado y vengativo. than a spirit of wrath and full of vengeance. Eso también está en la Biblia. That's also in the Bible. Antes que los médicos hablen estas cosas, Before doctors speak about these ya things, Dios había revelado estas cosas en la Biblia. God had already revealed these things La in the Escritura Bible. nos enseña, Scripture teaches us, escuche bien, listen well, que el espíritu que debe caracterizar al creyente that the spirit that should characterize the believer, no es el espíritu airado y vengativo, it's not a spirit of wrath and vengeance, sino el espíritu que aparece ahí en Primera de Pedro 3:4. but the spirit that appears there in 1 Peter 3:4. Un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. A gentle and quiet spirit, which is very precious in the sight of God. ¿Cuántos tienen ese espíritu? How many of you have this spirit? Yo les digo, hermano, que mientras más usted desarrolle su vida personal de oración, más presente va a estar ese espíritu afable y apacible en su vida. I say to you, brethren, that the more you develop that intimate prayer life, more you will see that gentle and quiet spirit appear in your life. Ahora bien, aparte de todo lo que la ciencia médica pueda decir So now, apart from all that the medical science can say, para remediar o curar la ansiedad, in order to cure anxiety, yo estoy aquí para decirles I am here to tell you que el mejor remedio para la ansiedad that the best remedy for anxiety, está en las enseñanzas de nuestro Señor you Jesucristo. find them in the teachings of our Lord Jesus Christ. Él dijo en Mateo 11:28, He said in Matthew 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. he says, come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Y luego dijo en el verso 29, aprended de mí, mis hijos, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. He went on to say in verse 29, he says, learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Así que en Mateo capítulo 6, Matthew chapter 6, versos del 25 al 34, from verses 25 through 34. el Señor se ocupó responsablemente de compartir con sus discípulos 7 enseñanzas de cómo vencer la ansiedad. The Lord occupied himself diligently in teaching the disciples 7 principles of how to overcome anxiety. 7 enseñanzas. 7 teachings. Yo voy a compartir con ustedes una de ellas. I'm going to share with you one of them. Y el domingo que viene les traigo las otras 6. And next Sunday, I will bring to you the other 6. La primera enseñanza The first teaching, la encontramos en Mateo 6:25. you find it there in Matthew 6:25. ¿Usted quiere aprender a cómo lidiar con la ansiedad? You want to learn how to deal with anxiety? Aquí está. You find it here. El Señor compartió esto con sus The discípulos. Lord shared this with his Él les dijo, disciples. por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. The Lord said to them, therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what will you put on. Luego dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. He goes on to say, is not life more than food and the body more than clothing? Yo no sé si usted captó la enseñanza, I don't know if you captured the teaching, pero en esa enseñanza hay sabiduría. but in that teaching there is wisdom. Sabiduría de Dios para su pueblo. Wisdom from God for his people. La enseñanza es la siguiente. The teaching is the following. Es que la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Life is more than food and the body is more than clothing. Así que yo quiero que usted se detenga en este momento a pensar. So I want you to pause for a moment at this time to think. ¿Quién le dio la vida que usted tiene? Who gave you the life that you have? ¿Qué hizo usted para tener la vida que usted tiene? What did you do to have the life that you have? Usted va a arribar a la conclusión de que
Dios fue quien le dio la vida. you're going to come to the conclusion that God was the one that gave you your life. Que usted no hizo nada para tener la vida que usted tiene. That you didn't do anything to have the life that you have. Si Él le dio la vida, If he gave you the life, ¿acaso no hará provisión para sustentar esa vida? will he not make provisions in order to sustain that life? Claro que sí, amados Of hermanos. course, brethren. Él va a suplir el alimento para sostener esa vida. He will supply the nourishment that's needed to nourish that life. Así que, Therefore, si usted no hizo nada para tener la vida que usted tiene, if you didn't do anything to have the life that you have, ¿por qué se afana por la comida? why are you so worried about food? El que nos dio la vida The one who gave us the life, va a hacer provisión para sostener esa he vida. will make provisions in order to sustain that life. Otro punto importante aquí, Another important point en here esta enseñanza, in this teaching, donde aprendemos a lidiar con la ansiedad. where we are learning how to deal with anxiety. La pregunta es, ¿quién nos dio el cuerpo físico que nosotros tenemos? The question is, who gave us our physical body that we have? ¿Qué hizo usted para tener el cuerpo que usted tiene? What did you do to have the body that you have? Pues debe decirle que el que formó su cuerpo fue Dios en el vientre de su madre. Let me tell you, the one who formed your body was God in the womb of your mother. Si usted y yo nos podemos a estudiar anatomía, If you and I start to study anatomy, la anatomía del cuerpo humano, the anatomy of the human body, cómo está formado y cómo es que funciona el cuerpo, how it is formed and how the body functions, usted se va a quedar perplejo y maravillado de la grandeza y el poder de Dios. you're going to be marveled at the power and the greatness of God. Vamos a detenernos un momento Let's pause for a moment. a pensar en los órganos del cuerpo, Let's think about the organs of the body. los órganos de su cuerpo. The organs of your body, Los creó Dios, God created them. los formó Dios en el vientre de su madre. God formed them in the womb of your mother. Yes, of your mother. Le dio el cerebro, He gave you the brain. le dio el corazón, He gave you the heart. le puso los pulmones, He put there the lungs. le puso un estómago, He put a stomach. le dio intestinos, Gave you intestines. le creó riñones, He gave you kidneys. le creó un hígado, He gave you a liver. partes vitales del cuerpo, These are vital parts of the creadas body. por Dios. They were all created by Usted y yo God. no hicimos nada para tener eso. You and I didn't do anything to have that. ¡Oh, gloria a Dios! Glory to God. No hay Dios como nuestro Dios. There is no God like our God. Deténgase a meditar en las partes del cuerpo. Pause and think about the parts of the body. La cabeza, The head, la cara, your face, con los ojos, la nariz y los oídos, with your eyes and the nose and the ears, el cuello, your neck, el pecho, the chest, the chest, los brazos, the arms, las manos, your hands, los dedos de las the manos, fingers in your hands, los codos, your elbows, los músculos, your muscles, las rodillas, your knees, las piernas, your legs, los pies, your feet, los dedos de los pies. your toes. Si usted se pone a estudiar If you start to study cómo está formado su cuerpo how your body is y formed cómo funciona su cuerpo, and how your body functions, se quedaría atónito y asombrado you would be stunned. You would be amazed del poder y de la grandeza de Dios. of the power and the greatness of God. ¿Qué hizo usted para poner cada parte del cuerpo en su lugar? What did you do to put all the parts of the body in its place? ¿Qué hizo usted para que funcionen de la manera que lo hacen? What did you do in order so that they would function the way they do? Nada. You did nothing. Si usted no pudo hacer lo que es más, If you weren't able to do what is more, ¿por qué se preocupa por lo que es menos? why do you worry about what is less? Yo no sé cuántos están captando la I don't know how enseñanza. many of you are capturing the teaching. El Señor está enseñando a sus discípulos The Lord is teaching his disciples a cómo vencer la ansiedad. how to overcome anxiety. Y Él le dice, no se preocupen, He says, don't worry.
No se preocupen por sus vidas, Don't worry about your life. por lo que han de comer y lo que han de beber. What you're going to eat, what you're going to drink. Y no se preocupen por el cuerpo, And don't worry about the body. por lo que ustedes han de vestir. What you're going to put on. El Dios que creó lo difícil The God who created what was difficult, también hace lo He fácil. also does what is easy. Él va a hacer provisión He will make para provision vestir ese cuerpo que tú to tienes. clothe the body that you have. Amen. Amen. Por lo tanto, dice el Señor, Therefore the Lord says, no os afanéis por vuestra vida. don't be anxious for your life, ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? what you shall drink and what you shall eat, Ni por vuestro cuerpo. or for your body, ¿Qué habéis de vestir? what you will put on. ¿No es la vida más que el alimento? Is not life more than food ¿Y el cuerpo más que el vestido? and the body more than clothing? Si Dios hizo lo que es más, If God did what was more, Él va a hacer también lo que es menos. He will also do what is less. Él va a hacer provisión para esa vida He will make provision for that life. y Él va a hacer provisión para vestir ese cuerpo. He will make provision to clothe that body. Otra manera de articular eso Another way of articulating this, es que Dios hace lo que es fácil God does what is easy. y hace también lo que es He difícil. does what is difficult. Y para hablar de eso, In order to speak about this, yo quiero considerar 12 versos en la Biblia I want to consider 12 verses in the Bible. que están en Marcos capítulo 2, You find them in Mark chapter los 2. primeros 12 versículos. The first 12 Y verses. yo quiero que usted me siga, por favor. And I want you to follow me, please. Vamos a leerlos detenidamente. We're going to read them carefully. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se corrió la noticia de que estaba en casa. It says, and again he entered Capernaum after some days, and it was heard that he was in the house. Dice, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Immediately many gathered together so that there was no longer room to receive them, not even near the door, and he preached the word to them. A mí me hubiese gustado haber estado allí I would have loved to have been there para escuchar esas enseñanzas to listen to the y teaching, para escuchar esas prédicas del Señor. to listen to the preachings of the Lord. Pero aunque no hayamos estado allí, But although we weren't there, las tenemos aquí, amados we have them hermanos. here, brethren. Escudriñe las escrituras. Search Holy Scripture. Estudie la palabra de Dios. Study the Word of God. Aprenda principios bíblicos. Learn the Bible principles. Aplíquelos a su vida. Apply them to your Y life. usted verá que el panorama va a And you're going cambiar. to see the picture's going to change. Les predicaba la palabra. And he preached the word to them. Él hablaba a tiempo y fuera de tiempo. He spoke in season and out of season, Constantemente enseñando la palabra constantly teaching the word y predicando la palabra. and preaching the word. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. And then they came to him bringing a paralytic who was carried by 4 men. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. And when they could not come near him because of the crowd, they uncovered the roof where he was. And so when they had broken through, they let down the bed on which the paralytic was lying. Este texto me llama la atención. This verse calls my attention. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Verse 5 says that when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, son, your sins are forgiven you. Déjeme decirle que el Señor siempre ve nuestra fe. Let me tell you, God always sees our faith. Asegúrese Be assured de desarrollar su fe. to develop your faith En Dios your faith in God y su fe en la palabra de Dios. and your faith in the Word of God. Porque Dios siempre ve nuestra fe. God is always seeing our faith Nunca pasa desapercibida. and never goes unnoticed. Dice, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. And when he saw their faith, he said to the paralytic, son, your sins are forgiven you. Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. O sea, razonaban en sus corazones.
It says, and some of the scribes were sitting there, and they were reasoning in their hearts. El verso 7 dice que estos escribas se preguntaban, ¿por qué habla este así? ¿Por qué Jesús dijo eso? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Verse 7 says that they were asking, why does this man speak this way? Why does this man speak blasphemies like this? Who can forgive sins but God alone? Y dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? But immediately when Jesus perceived in his spirit that they reasoned thus within themselves, he said to them, why do you reason about these things in your hearts? Déjeme decirle que usted no tiene que abrir la boca Let me tell you, you don't have to open your mouth y pronunciar palabras and pronounce words para que el Señor las pueda detectar. so that the Lord can detect them. Aún no está la palabra en nuestra lengua. The word is not even on our tongue. Él la sabe toda. And he knows it all. Él conoce sus pensamientos He knows your thoughts. y las intenciones de su And he corazón. knows the intentions of your heart. Por eso la vida cristiana es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. That's why the Christian life is much more than we can imagine. Gloria sea su nombre. Praise God. El Señor ve nuestra entrada y nuestra salida. The Lord sees our entering in and our Él ve exiting. nuestro acostar y nuestro levantar. He sees our laying down and our rising up. El Señor conoce todas nuestras obras, The Lord knows all of our sean works, buenas o sean malas. whether they are good or Y whether they are todo lo que bad. hacemos durante el And día everything that we do throughout the day, está descubierto ante la presencia del it Señor. is discovered before the presence of the Lord. Praise God. Por eso es que tenemos que ponerle diligencia y empeño a esto. That's why we have to put diligence and effort to this. Y el Señor les pregunta en el verso 9, ¿qué es más fácil? Note, ¿qué es más fácil? Y luego hay una coma. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? So the Lord asked them in verse 9, he says, which is easier? If you notice he's asking, which is easier? There's a comma, it says to the paralytic, he says, to say to the paralytic, your sins are forgiven you, or to say, arise and take up your bed and walk. Luego dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice que dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins, he said to the paralytic, I say to you, arise, take up your bed, and go to your house. Entonces el paralítico se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. It says, immediately he arose, he took up the bed and went out in the presence of them all, so that they all were amazed and glorified God, saying, we never saw anything like this. Así que yo concluyo este mensaje diciendo, So I conclude this message by saying, Él puede hacer lo que es más y Él puede hacer lo que es menos. he can do what is more and he can do what is less. Él puede hacer lo que es fácil He can do what is y easy Él puede hacer lo que es and he difícil. can do what is difficult. Lucas 1:37. Luke 1:37. Léalo conmigo. Read it with me. Porque nada hay Ay, imposible para Dios. For with God nothing will be impossible. Repítalo. Repeat it. Porque nada hay imposible para Dios. For with God nothing will be impossible. Y Dios dijo en cierta ocasión God said on a certain occasion al profeta Jeremías, to the prophet Jeremiah, en Jeremías 32:27. Jeremiah 32:27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? He says, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Descansa en el Señor. Rest in the Lord. Dios les bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con May the ustedes. peace of God be with you.